Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde, aquellos que se conectan a través de la fanpage de Restaurando las Sendas Antiguas y la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Antes de comenzar esta enseñanza, damos saludos a Alejandro Nieto allá en Tuluá, en Sincelejo damos un saludo a la familia Garay, en Argentina un saludo al Roe Sergio Quintana y a Diego Bonilla en Ecuador. Bueno, y vamos a seguir con la tercera parte del alma. ¿Cuántos hemos venido reflexionando en este tiempo del alma? Bueno, hoy vamos a comenzar un estudio en Génesis 4 a partir del 16 al 26 para terminar lo que es el estudio exegético de Caín. Pero antes de comenzar yo quiero hacer un pequeño recorderis de las dos enseñanzas anteriores, la esencia del alma. ¿Cómo saber y reconocer las señales del alma? ¿Cómo saber y reconocer las señales del alma? Bájale un poquito está sonando un poquito eso, ahora sí. La esencia es el alma, cómo saber, reconocer las señales del alma, el plan de redención y salvación, Adán y Eva. ¿Qué nos enseñó Adán y Eva? ¿Se acuerdan? La enseñanza del alma. ¿Qué también aprendimos de Caín y Abel? Y ambas características nos enseñan los aspectos de las funciones del alma que representan a nosotros mismos, en lo emocional, en lo sentimental, en el intelecto. Pero también nos enseña que cuando ellos fueron expulsados, empezó a ocurrir algo, la depravación fuera del huerto del Edén, la depravación, la pérdida de comunión con Hashem. Y hay otro punto también que nos enseña Bereshit capítulo 2, 3 y 4, hay una lucha por la purificación del alma. Otra característica, si cambias tu mundo interior, puedes cambiar el mundo exterior. Si cambias tu mundo interior, que es el alma viviente, tú puedes cambiar el mundo exterior. Nuestros ojos ven, ¿cierto? Pero el alma está viendo y es consecuente con lo que ven nuestros ojos. Acuérdese que cuando Eva pecó, los ojos vieron una situación, sí hubo una situación, pero el alma de ella fue, ¿qué? ¿Sí se acuerdan? El alma de ella fue preñada con el pecado. A pesar de que sus ojos veían lo que el Eterno le había advertido, el alma a través de Satanás fue preñada y por consecuencia es una desobediencia. ¿Qué nos enseña este punto hasta el momento con lo que hemos estudiado de Adán y Eva, de Caín y Abel? Nos enseña algo que usted puede estar viendo con sus ojos, pero su alma le puede estar hablando a usted otras cosas. Y eso es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta. La gente está viendo y está palpando con sus ojos muchas cosas, pero su alma le da respuestas para que haga otras. Y el alma normalmente está siempre, constantemente, en una yeser arab, en impulsos hacia lo malo. El alma constantemente está buscando los impulsos hacia lo malo. ¿Qué es el alma? Y nuestro yo interior. Dice que la chispa de la vida, un intermedio entre el Rúa y el ego. Acuérdese que nuestra alma está en este momento en una batalla entre el Rúa y el ego. Y otro punto bien importante que nos enseña Bereshit, y este es un punto muy claro, en Bereshit vamos a ver que Hashem hablaba con el hombre. Hashem preguntaba. ¿Se acuerda cuando él le preguntó a Eva? ¿Se acuerda cuando él le preguntó a Adán? ¿Se acuerda cuando él tuvo una charla con Caín antes de matar a su hermano? Hubo una charla. Por eso, ¿cuándo es que Hashem pregunta? ¿Y cómo es el hombre para responder? Siempre Hashem va a estar preguntando. Pero la pregunta y la respuesta es ¿cómo le vamos a responder a él? El libro de Bereshit, a través de los 50 capítulos, a través de los 1532 versículos, nos enseña una comunión muy íntima entre el ser viviente y el eterno.
Pero hay una característica que el Eterno siempre va a estar preguntándote. Algunos dirán, solo Yahweh habló en Bereshit. No, el Eterno sigue hablando hasta el día de hoy. Y son 3 características. ¿Cuándo es Hashem el que pregunta? Es una. ¿Y cómo es el hombre para responder? 2. ¿Y cómo es el hombre para preguntar también? Porque hay muchas preguntas que el ser humano constantemente le vive haciendo al Eterno. Y lo tremendo es que cuando el Eterno nos pregunta, nosotros nunca le respondemos de la manera correcta. Si usted mira a Adán no respondió de la manera correcta. Él vino y lo único que buscó fue, esta que me diste es por mujer. En Caín, cuando se llenó su corazón de rabia, de soberbia, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces ahí nos estamos dando cuenta en las características del alma, cómo es la naturaleza del hombre para responderle a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces queremos que Él nos responda y que nos dé respuestas cuando muy difícilmente nosotros somos sinceros hacia la vida de Él. Bereshit es el desarrollo en el ser humano, como niño y como adulto. El libro de Bereshit, de Génesis, es el desarrollo de la capacidad intelectual del ser humano. En esta semana, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo le preguntaba al Eterno y fue muy bonito. Me decía, hijo, la edad tuya no va a alcanzar para entender lo que es el solo escrito del libro de Bereshit. Y le voy a decir por qué. Matusalén vivió 965 años. ¿Fueron 965 años que donde se escribiera o se hubiera escrito tal cual? Hombre, no terminamos. Bereshit es un estudio, cuando lo estudiamos a la manera que el Eterno lo vio, o como Él nos lo quiere enseñar o interpretar, no alcanzarían los años de nosotros, no alcanzarían los años de una persona de 70, 80 años para hacer el estudio del solo libro de Bereshit. ¿Sí ven? Entonces a veces la gente coge esos escritos de Bereshit, en carrera cogen los 50 capítulos, los 1532 versículos y dicen ya me lo sé. No sabemos nada, hermano. No sabemos nada. Ni 70 ni 80 años nos va a llevar para poder entender en contexto las profundidades del libro de Génesis, para que usted lo vaya pensando. Por si de pronto usted creía que lo sabía, ahí el Eterno le está diciendo no lo sabemos, nos falta mucho todavía. Cuando el ser humano le pregunta que por qué y cómo, por qué y cómo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham le preguntaba al Eterno, pero cómo? ¿Cómo Sarai va a quedar embarazada? ¿Pero cómo? Pero el Eterno siempre en medio de todo eso da ¿qué? Respuestas. Cuando preguntó Moshe, pero yo cómo voy a sacar a este pueblo, ¿sí ve? ¿Vivimos haciendo preguntas constantes? Sí. El hombre cuestiona mucho al Eterno. Adán y Eva siempre contestamos menos lo que tenemos que contestar. Le eludimos las respuestas. Siempre vamos a estar eludiendo, siempre tratando de eludir las cosas del Eterno. Y el libro de Bereshit nos está enseñando, miren este punto tan importante. La creación del ser humano, la creación del alma viviente, la relación del Eterno con el alma viviente, de cómo tenemos que responder hacia el Eterno, cómo tiene que ser nuestra comunión con Él, cómo es la estructura del ser humano, la esencia del ser humano, las características, el intelecto. Y yo les enseñaba hace poco, el hombre como tal en su estructura física y su estructura del alma, tiene 1.450.000 características. 1.450.000 características, que de pronto si usted examina su vida, usted dirá, bueno, pero es que yo así acaso me han enseñado los sentidos, el olfato, lo que veo, lo que palpo, no. El hombre tiene la capacidad de 1.450.000 características, contando lo físico y contando lo espiritual. Entonces, para que usted vaya pensando todo lo que el Eterno nos equipó para desarrollarlo. Por eso todos nosotros tenemos el ADN de Adán, ¿cierto? Porque la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Constantemente los impulsos a lo qué? A lo malo, ¿cierto? Por eso todos nosotros tenemos el ADN de Adán, como que toda la generación está en ese primer ser humano. Y entendemos otra característica como humanos: la tierra material, lo más bajo, y el Rúa, lo más elevado. Y nosotros venimos creados con esa característica.
Venimos creados con la tierra, que es lo más bajo, lo que todo mundo pisa, pero también fuimos creados con el Ruach, que es lo más supremo y lo más alto. Y el Eterno, ¿qué nos quiere enseñar a través de los estudios que hemos hecho hasta el momento? A saber dejar que Él pueda tomar este cuerpo de tierra y controlarlo por su Ruach HaKodesh. Por eso dice que el alma que peque, esa morirá. Otro punto. Entonces no somos animales, porque normalmente dicen que el ser humano es como un animal. ¿Qué cree usted? Pero lo que está dando a pensar es que sí somos como animales. A veces la gente dice, uy, qué chévere uno llegar a la estatura de un ángel. Tampoco somos ángeles, porque no fuimos creados para ser ángeles. Hay seres humanos que se comportan como animales, viven como animales y les encanta ser como animales. Y según ellos viven bien. ¿Sería, o qué cree usted que ese era el plan del Eterno? Para nada. Por eso Bereshit no solamente nos enseña un plan de redención, nos enseña la estructura del ser humano. Ténganlo muy claro. En el libro de Bereshit parte todo lo que es la esencia del ser humano. En el huerto del Edén vimos una característica. Con Caín y Abel vimos otra característica. Y ahorita vamos a ver a través del versículo 16 al 26 las características de la genealogía de Caín. Las características de la genealogía de Caín. Por eso el tema hoy es, los ojos no sirven de nada a un alma ciega. ¿Usted no ha oído un dicho que dicen en el mundo que es que ojos que no ven, corazón que no siente? Pues los ojos sí ven. Lo que pasa es que el corazón, ¿qué es lo que siente, hermano? La gente por eso hoy en día uno les pregunta, ¿usted sí está viendo lo que estamos viendo? Una persona espiritual que está conectada al Ruach, su alma está en constante proceso ¿de qué? De madurez espiritual, hermano. Por eso este tema es muy importante. Y esto es uno de los temas que pocas veces tratan, hermano. La gente se preocupa más, ya sabemos el plan de redención a través de Yeshua, pero Yeshua también nos quiere dar a entender cuando leemos el libro de Bereshit, dice, miren las características del alma, miren el comportamiento del ser humano, miren el comportamiento de cada persona. Y hoy vamos a ver el comportamiento de la generación de ¿quién? De Caín. Comienzo, dice, el hombre que se separa directamente a sí mismo de Dios necesita ser rehabilitado a través del mecanismo del sacrificio. ¿Se acuerdan que después de que pecaron Adán y Eva, tuvieron que empezar a ofrecer qué? Corbán, sacrificio. Lo mismo que Caín y lo mismo que Abel. Ser rehabilitado a través del mecanismo del sacrificio. Si la presentación del corbán no conduce al crecimiento espiritual, entonces la acción se convierte en una abominación. Estamos hablando para ese tiempo, antes de que viniera Yeshua y fuera nuestro corbán, nuestro sacrificio. Por su pecado, pero sobre todo por su falta de arrepentimiento. Caín fue alejado aún más de la presencia del Eterno y del lugar que un día fue el Edén. En este estudio vamos a estudiar un poco de Midrash. Hoy vamos a meterle, ¿quién sabe qué es Midrash? Bueno, para los que no saben y me están escuchando, ¿qué es la palabra Midrash en hebreo? Es una explicación, un plural de Midrashim. Es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El término Midrash también puede referirse a una compilación de enseñanzas de midrashicas en forma de comentario, mire, en forma de comentarios legales, exegéticos, homiléticos de Tanal. Biblia hebrea toma elementos actuales para amplificar de modo comprensible textos antiguos. Provienen etimológicamente del verbo hebreo darás, que significa buscar, investigar y estudiar, para que usted no va a pensar que esto es raro. ¿Qué hace el Midrash? Busca, analiza y investiga. Y a través de este estudio de Bereshit, yo voy a tratar una interpretación que es Midrash Rabbah. Midrash Rabbah son estudios muy profundos exegéticos, para poder ir más allá de lo que dice la Escritura. Porque cuando leemos de pronto un texto de Génesis, a veces nos quedamos ahí. Y los sabios nos enseñan que hay que pensar. Por eso yo le digo, si nos pusiéramos a indagar y estudiáramos todo el libro de Bereshit, los años que tú tienes no te van a alcanzar para estudiar el solo libro de
de Génesis. No te va a alcanzar, hermano. Porque vuelvo y te digo, si se contara la vida completa de Matusalén, 965 años para que usted lo estudiara de principio a fin, ¿cuánto cree que nos gastamos? ¿Qué ocurrió en Génesis? ¿Qué ocurrió durante el tiempo de Adán y Eva? Hasta el capítulo 50, cuando Jacob bendijo a Manasés y a Efraín. Normalmente los 50 capítulos nosotros lo podemos leer por ahí en un mes, pero si lo leemos exegéticamente y lo miramos a lo profundo como el Eterno estaba ahí viendo y haciendo, no nos alcanza la vida para hacer ese estudio, para que vaya usted analizando en esta noche. Génesis 4:16 dice: y salió Caín de la presencia del Eterno. Los que están subrayando, los que les gusta estudiar, resalte: y salió Caín de la presencia del Eterno, y se estableció en la tierra de Not, al oriente de Edén. Lo voy a leer en hebreo. Beyashe Caín se retiró. Dice: se firó Caín, fingiendo sumisión, como uno que pretende engañar la mente suprema. De acuerdo a Bereshit Rabba 22:13 dice la frase, Beyashe Caín dice literalmente, Caín salió de la presencia del Eterno. Dicha expresión es poco adecuada para indicar que se retiró, ya que Yahweh es omnipotente y omnipresente y no es posible salirse de su presencia. Por esa razón la implicación de la frase indicaría una actitud hipócrita y engañosa de parte de Caín. Por eso dice, y salió Caín de la presencia, pero salió Caín en el sentido hipócrita y engañoso del Eterno, porque es que nadie se puede esconder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jonás, que por más que intentó huir, él no pudo escapar de la presencia de Dios? Entonces aquí, y salió Caín de la presencia, da a entender que salió de una forma hipócrita y engañosa de parte de Caín. En el hebreo es Behar Eteb. El nombre Nob se deriva de la misma raíz que la palabra Nadín, Ki Ma Eden, al oriente de Edén. Allí mismo había sido exiliado su padre cuando fue expulsado del jardín del Edén. Como se declara que el Eterno puso al oriente del jardín del Edén a los querubines para guardar, es decir, para proveer custodia al camino de entrada al jardín, de lo cual hay que aprender que allí se hallaba Adán. Y además hayamos escrito que no solo en este caso, sino que en otros también, el oriente siempre proporciona refugio a los homicidas, como se declara entonces Moshe, separó 3 ciudades de refugio. Miren lo que se estableció con lo que hizo Caín de matar a su hermano. Dice que él se fue para el lado del ¿qué? Del oriente. Años después, muchos cientos de años después, se establecieron 42 ciudades de refugio, pero se establecieron 6 específicamente, una de este lado del Jordán y otras al otro lado del Jordán. ¿Eso dónde está? Ahorita lo vamos a ver. Hacia el oriente. Explicación de la frase en la tierra de No es la siguiente: en todo sitio al que Caín marchaba, la tierra misma se estremeció bajo sus pies, y las criaturas decían: apártese de él, del que mató a su hermano. Eso está en el versículo 4:41 de Barín, que se establecieron ciudades de refugio. Ustedes se acuerdan en el versículo 4:14-13, dice que Caín fue maldecido y fue marcado con una ¿qué? Con una señal. ¿Él hubiera podido revertir la maldición? Sí lo hubiera podido hacer, si se hubiera arrepentido. Pero la característica aquí dice que hubo una señal. Y muchos estudiosos hablan de una lepra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el que pecaba quedaba marcado con una lepra? Otros dijeron que le habían puesto un cuerno como de unicornio. Pero aquí ni es la lepra, ni es el cuerno de unicornio. Es una señal de maldición que otros podían ver. Aún los mismos animales decían: cuidado, ahí viene Caín, el que mató a Abel. Por eso la marca donde él iba, todo el mundo sabía lo que él había hecho. Estamos hablando de Génesis, ojo, estamos hablando del principio de la creación. Y alguno dirá: ¿y eso es posible? Claro, esa marca era tan visible que cualquier lugar donde pisaba las plantas de sus pies, aún, porque acuérdense que en el momento del pecado, los animales ya no volvieron a ser sujetos a lo que en un principio se estableció en el huerto del Edén. Entonces, después de esa marca que se estableció o esa maldición que se estableció sobre Caín, aún los mismos animales percibían:
o percibieron la misma maldad de este hombre. Entonces Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente. Habla de las ciudades de refugio que Moshe designó en la tierra de Israel para que allá huyera el homicida por accidente. Mire cómo son las cosas futuras de lo que establece Yahweh. Por causa de lo que había hecho Caín, años después, muchos cientos de años después, era necesario que se establecieran las ciudades de refugio para que el que mataba inocentemente por defender su vida pudiera irse y refugiarse a las ciudades de refugio. ¿Quién eran encargados de las ciudades de refugio? Los levitas para ese entonces. Para que vayamos entendiendo que la escritura es muy enlazada, ¿sí? Cientos de años después vemos ciudades de refugio. Nob significa vagante y errante. Cuando él se fue, dice que se fue para los sectores de Nob, al oriente. Y significa que Caín era un ¿qué? Un vagamundo errante. Esta es la palabra relacionada con el verbo nub, que significa moverse de aquí para allá, dudar, sacudir. Por otro lado, lo que se traduce como se estableció. ¿Se acuerdan que dice que se estableció? En hebreo es yasab. Curiosamente está presente en el texto hebreo en contraste con el resto del texto, que está en pasado o en futuro. Implica que se establecía continuamente. Acuérdense que él no tenía paz ni sosiego. En cuestión de Caín, él no tuvo paz, no tuvo sosiego. Por eso dice que él era como un vagante errante. ¿Se acuerdan cuando lo maldijo Yahweh? Que dijo que en la tierra donde él estuviera no sería una tierra no fértil, sino sería una tierra que sería estéril por causa de lo que él había hecho. Para que vayamos pensando, ¿qué sucede con el corazón de una persona que tiene un corazón malvado y perverso? Aquí vamos a empezar a pensar. Una persona que tiene un corazón malvado y perverso es una persona errante que no tiene paz ni sosiego en su corazón. Para que vayamos pensando. Tal vez usted dirá, pero es que yo no he matado. Pero estamos hablando de asuntos también espirituales. ¿Se acuerda lo que dice la carta a Mateo? Que aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, o cuando usted de pronto habla mal de su hermano, o maldecir de su hermano, o injuriar a su hermano según la carta de Levíticos, es como si usted estuviera provocando un homicidio sobre la otra persona, para que vayamos pensando qué es lo que usted habla y qué es lo que usted dice del prójimo. Curiosamente están presentes en el texto hebreo con el contraste que está en pasado, futuro, implica que se establecía continuamente. Trataba de establecerse en algún lugar, pero no podía. Su trabajo no daba fruto. Miren lo que pasa con un corazón como el de Caín. Su trabajo no daba ¿qué? Fruto. Sus obras no producían y por ello debía ir a otro lado a probar algo nuevo. ¿Qué significa Caín? Obrero, artesano. Antes de que matara al hermano, labrador de la tierra. Después de haber matado al hermano, obrero, artesano, adquisición, herrero. ¿Herrero por qué? Quien forjó su propia arma. Porque la pregunta es, ¿y quién le dijo que tenía que coger un arma o algo para matar o para quitarle la vida a su hermano? Y fue como fue el primer homicidio que estamos escuchando, de ahí en adelante empezó a partir esta palabra, quien forjó su propia arma. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo mató? Que dice que lo golpeó tan duro que él estaba mirando por dónde salían las sangres. La palabra en plural es las sangres, que significa que él lo estaba matando para que su alma saliera y no pudiera reaccionar. La palabra plural, las sangres, no la sangre, porque él lo golpeó con sevicia, las sangres. Caín trató de establecerse en un lugar cuando nació su primer hijo, Enoc. Este Enoc que estamos hablando no es el Enoc de Set. Recuerde que hay varios Enoc en la Biblia. Fundó allí una ciudad en nombre de su hijo, pero también en este versículo el verbo está presente, lo que implica que está en constante construcción y nunca termina. Está en constante construcción y nunca termina. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer. Subraye, y conoció Caín a su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Caín no se quedó en un solo lugar, sino que estuvo vagando de lugar en lugar, sin establecerse. Esta fue parte de la maldición que vino como consecuencia de su pecado.
Una característica de una persona que está bajo maldición no tiene ¿qué? Paz. Puede estar sentada aquí en la congregación, pero su corazón vive desesperado, no, puede estar escuchando la palabra, puede estar escuchando el mensaje, pero al final no retiene la palabra. Y sale de aquí y sigue siendo la misma persona que natural. Génesis 4:12 dice, cuando cultives el suelo, le estaba hablando de Hashem a Caín, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagamundo y errante serás en la tierra. Ya ordenó a la tierra, la cual había recibido la sangre de Abel, que cerrara su boca a Caín. Una maldición no es igual que una marca. Ojo con eso. Una maldición se puede revertir si usted se arrepiente. Pero aquí era una maldición, era una marca. Porque dice, ¿se acuerda que decía que él era hijo del maligno? ¿Nos acordamos de ese punto también? Que él era el hijo del maligno. Y entendimos por qué en ese estudio, ¿cierto? Para no ponerme a repetir. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. En este versículo la palabra sangre está en plural. Literalmente sería las sangres. Los sabios dicen que esto se refiere a la descendencia de Abel. ¿Por qué las sangres? Porque al matar a Abel, mató todas sus generaciones que iban a venir a través de la vida de Abel. Por eso dice que las sangres de Abel gimieron por lo que sucedió ese día a través de este acontecimiento. Y si lo miramos en el ámbito espiritual, para nuestro tiempo, es lo mismo. Cuando una persona espiritualmente está muerta, vamos a hablarlo como un padre de familia. Cuando un padre de familia está muerto, está matando sus generaciones también. Y puede que esté vivo, y puede sus hijos que estén vivos, pero con su comportamiento y con su maldición está matando ¿qué? Todas sus generaciones. ¿Se acuerda la iglesia de Pérgamo? Que dice que tú dices que estás vivo, pero ¿qué dice Yahshua? Están muertos. Entonces, para que aprendamos que lo que nos está hablando Berechí es para que aprendamos a cuidar nuestra estructura espiritual, porque muchas veces venimos y escuchamos mensajes, pero de nada sirve escuchar si usted está muerto espiritualmente, de nada le sirve, porque la muerte espiritual ¿a qué me conlleva? A no determinarme y a cambiar y a arrepentirme. Por eso mucha gente pasa años en esto, 10, 15, 20 años, y en vez de venir mejorando van empeorando, porque su corazón ¿cómo es? Corrupto y malvado. Dice que la descendencia de Abel que no pudo nacer, mírela, porque a través de Abel que iba a venir el Mashiach. Pero como el Eterno sabe cómo hace sus cosas, Caín no solo acabó con una vida, sino con toda la descendencia y legado de su hermano. Por eso Adán y Eva se propusieron a tener otro hijo para ocupar el lugar de Abel. Génesis 4:25. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ¿Qué significa Set? Significa compensación, sustituto, designado o elegido. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Satanás, a través de la vida de Caín, quiso matar una simiente, el Eterno siempre, como dicen por ahí, Él tiene una salida para cada cosa. Satanás ahí no lo puede coger de improviso para nada. Por eso él tuvo que levantar a Set, y ahorita vamos a ver en el camino. Dice que la Biblia da mucha importancia a la descendencia y a la herencia. Si un hombre no tenía hijos, uno de sus hermanos debía darle hijos para que continuara su nombre. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 38, pero ya cuando lleguemos allá de Génesis. Y estamos hablando dos linajes. Hoy en día, y en especial en el mundo occidental, tendemos a ver las personas como individuos. Mire pues, en el mundo occidental tenemos la tendencia de ver a las personas como individuos y no como parte de una familia o linaje. Por eso el pueblo de Israel es tan unido. ¿Sí? En el pueblo de Israel no se habla como individuos, se habla como linaje. Dentro de una comunidad, escúchame bien este punto, dentro de una comunidad usted no puede mirar a su hermano como un individuo, sino los tenemos que mirar como un linaje, porque somos una sola ejat. Que eso a nivel del mundo no se está cumpliendo, porque cada uno en sus guerras religiosas anda dividido. Y por andar divididos siguen siendo ¿qué? Según la cultura occidental, siguen siendo individuos.
Pero nosotros como pueblo de Israel, algo que el Eterno quiere establecer es que seamos una sola Ejat. Dice que salió un solo pueblo de Egipto, ¿cierto? Ahí no dice que salieron individuos. Salió un solo ¿qué? Pueblo, para que vayamos pensando. Como individuos, sino como parte de una familia o linaje. Hay una disposición como los predecesores, y aún con los descendientes, pero la Biblia nos enseña lo opuesto, mucho de lo que somos. Como individuos lo debemos a nuestros ancestros, los antepasados dejan huella a sus descendientes. Vamos a Job 8:10. Y miren lo que el Eterno nos quiere hablar con la cuestión de las genealogías. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra genealogía? Job 8:10. Usted a veces se ha puesto a preguntar, bueno, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi abuelita? Pero ¿por qué es que miren, tuvimos abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y resulta que aún en nuestro presente, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo de ellos? Y aquí Job está haciéndole una pregunta al Eterno. Miren lo que dice Job 8:10. Pregúntenle a nuestros abuelos. Lo estoy leyendo en el lenguaje actual. Pregúntenle a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron. Y ellos te lo harán saber todo y compartirán contigo su experiencia. Nosotros hemos vivido muy poco y poco o nada sabemos. Nuestra vida pasa como una sombra. En toda la Biblia y en especial en Génesis, las genealogías y los linajes son muy importantes. Muchas personas tienden a saltarse las genealogías, pero dentro de ellas hay mensajes ocultos. Dentro de las genealogías hay mensajes ocultos. Por eso nosotros cuando escudriñamos nuestra vida, que uno a veces dice, bueno, ¿cómo fue su abuelo? ¿Cómo fue su bisabuelo? ¿Cómo fue su tatarabuelo? Y uno se pone a preguntar, oiga, pero yo como que salí peor que ellos. Porque puede ser que usted en vez de haber mejorado hacia Dios, ha venido empeorando y en decadencia. Entonces, ¿tiene mucho que ver la genealogía? Sí. Y el Berechí nos está enseñando aún eso. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos rompiendo toda genealogía pasada de nuestros abuelos y bisabuelos. Lo triste es que usted no cambie y siga siendo la misma persona. Ahí sí preocúpese, porque si usted no está rompiendo toda maldición de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tiene que empezar a pensar entonces qué está sucediendo. Por eso el libro de Berechí también nos habla de genealogías. Y algo que a la gente le da pereza es estudiar ¿qué? Genealogías. Uy, la gente dice, no, yo me salto eso eso no es importante. Hombre, eso es muy importante. Toda genealogía, cuando la estudiamos en el contexto, nos enseña el comportamiento del alma de cada uno de ellos. Y en base al comportamiento de ellos, el Eterno nos está hablando y nos dice, no seas como Caín, no seas como tal, no seas como X, sé como sé como el otro. Porque yo le hago una pregunta. Cuando hablamos de Berechí, estamos hablando de la estructura del comportamiento de ahí para adelante del ser humano. Porque antes de Génesis, ¿qué comportamiento había? No había nada porque no había creación. Entonces en Génesis empezamos a ver la actitud, el comportamiento y las cualidades del ser humano como alma viviente. Por eso es muy importante estudiar el libro de Berechí. Y no como nos decían en el cristianismo, comience por Mateo y a la final uno no sabía nada y por eso la gente no cambiaba. Bueno, en el capítulo 4 se nos presenta la genealogía de Caín, que esa es la que estamos estudiando ahorita. Y el próximo Shabbat vamos a leer el capítulo 5 de Adán y la genealogía de Set. Pero en este momento estamos en la de Caín. A continuación tenemos una lista de ambos linajes y veremos el significado de los nombres de los primogénitos, los cuales nos revelan mucho más de la dirección que tomaron ambas familias. Y estamos en Génesis 4:17 y dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Estamos en el 18 ahora, versículo 18. 4:18 de Génesis. Bueno, dice así. Y a Enoc le nació Irak, e Irak engendró, subraye engendró, a Mehualel. Mehualel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces, esa palabra engendró la vamos a investigar.
Eso no es solamente está escrito ahí. Vamos a mirar el contexto de la palabra engendró. Bejirá Yalá, en hebreo Bejirá Yalá, y engendró. Para referirse al acto de engendrar, hay lugares en que un varón, la Torá se expresa utilizando el verbo causativo. Voy a hablar un poco de hebreo. Y fil holib, hacer que nazca. ¿Qué era lo que se hacía cuando el hombre se proponía a engendrar? Y fil holib, hacer que nazca. Esa era la cultura para ese entonces, hacer que nazca. Ese era el pensamiento para ese tiempo, hacer que nazca. Y hay otro que se utiliza en modo simple, al-yala. Pues en el hebreo la raíz, yalá, nacer se utiliza para expresar dos actos distintos. De parto de la mujer, nacer, y el acto que realiza el varón de engendrar, descendencia. Engendrar, ¿cómo se dice? Jolib. La palabra engendrar se dice jolib, en el modo causativo. Y fil, el verbo se refiere al parto de la mujer. Se utiliza un verbo causativo transitivo porque expresa el concepto de que un varón provocó que su mujer diera a luz un hijo o una hija. Hizo que pariera, y cuando se dice yalad en el modo simple, pa, aled, verbo solamente se refiere al acto masculino de procrear. Eso era para ese pensamiento en la cultura. ¿Sí me entiende? Hacer que engendrar era que el hombre por fuerza o naturaleza siempre quería tener un varón. Por fuerza o por naturaleza ellos querían que fuera todo varón. Para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo. Eso hoy en día eso se acabó, no hay machismo. Estamos hablando en Génesis, ¿no? La cultura de ellos y el pensamiento en ese momento. Verso 4:19 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, subraye, dos mujeres. Ahí vamos a empezar a ver un desorden, que si lo vamos a ver está todavía presente. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Vayijá Lomé Lamec Lemec, y tomó para sí. La Torá no necesita exponer todos los eventos en torno a Lamec, pero únicamente lo hizo para enseñarnos sobre el tema final del relato, donde se describe que el santo Kadosh Baruj Hu cumplió su promesa de cobrar venganza a Caín por la muerte de Abel. Pues como Lamec mismo dijo más adelante, después de la séptima generación se cobró venganza. Mire pues, después de la séptima generación se cobró venganza a Caín. Y en efecto, después de que Lamec tuvo hijos y procreó la séptima generación, entonces mató a Caín. A esto se refiere Lamec cuando dijo, ¿acaso asesiné a un varón por mi herida? Bereshit Rabá 4:23. Bereshit Rabá 4:23, y aquí en el libro de Génesis está en el 4:23 también. Y Enoc engendró a Erac. Dijo un sabio, todos ellos se refieren a la rebelión de Erac. Y también significa, voy a echarlos del mundo. Cuando dice que hasta la séptima generación, lo que acaba de leer, se cobró la venganza a Caín, significa también, voy a echar esa generación del mundo. En pocas palabras, el Eterno los voy a echar del mundo porque yo no tengo nada que ver con esa generación mala y perversa de Caín. Sí, el echar del mundo significa no tener más cuentas con esa alma viviente, sacarlo del mundo, echarlo del mundo, para que vayamos pensando. ¿Y por qué yo les digo eso? Porque normalmente tenemos un concepto que dicen que por ahí que la persona que muere va al cielo, y eso es una mentira. Dice que el muerto sale de la tierra y volverá a la tierra, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego los que estemos presentes seremos levantados con Él. Por eso cuando el Kadosh Baruj Hu dice echar de este mundo, significa que va a dejar de existir, para que lo tengamos claro. Porque usted muere y usted no se va de este mundo. Quedamos en un lugar de reposo, pero no nos vamos al cielo y a saltar de nube en nube. Eso es falso, hermano. Bueno, dijo un sabio, todo ello se refiere a la rebelión de Erá, voy a echarlos del mundo. Mechuchá, él. Y echarlos del mundo golpeados por Elohim. Mechuchá, él, golpeado por Elohim. 4:19 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Qué nos enseña? Shetei Nashin, dos mujeres. Así era la costumbre seguida por la generación que procedió al diluvio. Cada varón tomaba una mujer para tener hijos.
y otra para tener relaciones sexuales. Una para tener hijos y otra para tener relaciones sexuales. A la destinada a las relaciones sexuales, su esposo le hacía beber una copa de icarín, una sustancia esterilizante usada en la época para hacerla estéril. Bereshit Rabba 23:2. Lamec, ¿qué necesitó con Lamec y sus descendientes? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. La una fue nombrada Ada y la segunda fue nombrada Sila. Génesis 4:19. Y dice el rabino Azarías dijo, el nombre de Rabí Yehudá Bar Simón, nuestros sabios. Esto es lo que los nombres de la generación del diluvio haría. Cada uno de ellos, dice, tomó 2 mujeres. La una para la procreación y la otra para el placer. ¿Se parece algo muy a lo que estamos viendo hoy en día? La de la casa para que pare hijos. ¿Y la moza? Ni me tenga uno porque me embala. Miren lo que se estaba, por eso digo, ahí está y eso se sigue viviendo. La mayoría de hombres, a una la hacían estéril, al amante la ponían a beber unas aguas para hacerla estéril y a la esposa sí la tenían para procrear. ¿Usted no se ha dado cuenta el que tiene amante cuando la amante le dice que es embarazada? Pero si usted estaba planificando, yo le hacía, quedó embarazada. Y aquí vamos a ver que a pesar de que ellos utilizaban métodos con hierbas para que la mujer planificara, aún así las mujeres daban a luz. Y aquí vamos a ver mucho contexto del por qué. Dice que estos los nombres de la generación del diluvio haría que cada uno de ellos tome 2 mujeres, la una para la procreación y la otra para el placer. Lo que era para la procreación se sentaba como si ella fuera una viuda. La que era para procreación se sentaba como si ella fuera una viuda en su propio tiempo de vida, en el curso de vida de su marido. Y la que era para el placer bebería una taza de esterilidad para que ella no conciba los hijos y se sentaría para él adornada como una prostituta. Ella era la que se adornaba como una prostituta. Por eso la mujer, el hombre que se mete con mujer así, por esas características le dice la prostituta. La segunda siempre es la prostituta si el hombre tiene a su esposa. Dice Adá, ella era la designada a parir hijos y su nombre se debe que era repugnante para él y por ello la mantenía apartada de él. El nombre Adá es la traducción aramea de la palabra hebrea sudá, apartada. Y Sila, ella era la destinada a las relaciones sexuales y su nombre se debe a que siempre estaba sentada a la sombra de Lamec. ¿Qué hacía ella? La prostituta, sentada a la sombra de Lamec. Esta es una de las interpretaciones adágicas, interpretaciones profundas a este versículo expuesto en el Midrash. Bereshit Rabba 23:2 dice, debemos recordar que a pesar de que Sila estaba destinada solamente a las relaciones sexuales y tomaba una sustancia esterilizante, aún así tuvo hijos como se indica en el verso 23 y eso lo vamos a ver. Tuvo un hijo que se llamaba Tubal, ¿qué? Tubal Caín. Y vamos a ver esos nombres que nos enseñan y qué hay detrás de todo esto. 4:20. Y dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En tiendas y crían ganados. Abilló José Jomel Umajé, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, Jubal, fue el primero en la historia de los que pastoreaban animales en las praderas, asentadas en sus tiendas, un mes aquí y un mes allá, a fin de dar pastura a su ganado. Y cuando se terminaba la pastura de este sitio, se marchaba y plantaba su tienda en otro sitio. Un Midrash dice que Jabal construía casas para los ídolos también, como se declara al respecto, imagen de celos que provocó a celos. Ezequiel 8:3, pero no lo busquemos. En Ezequiel 8:3 dice que provocaban a Yahweh, a celos, y parece ser que este hombre también provocaba celos al Eterno. Miren desde dónde comenzó la idolatría. La idolatría comenzó desde el mismo Bereshit. Y vuelvo y lo leo. Dice que Jubal construía casas para los ídolos, como se declara al respecto, imagen de celos que provocó a celos. E igualmente su hermano tocaba el arpa y la flauta para cantar a los ídolos. ¿Ustedes se acuerdan que a veces, anteriormente se hablaba, es que ahí fue donde empezaron a cantarle a Dios? En Génesis, cuando dice que los primeros cantores, ¿y cuál era nuestra mentalidad? Ahí fue la primera adoración para Dios. No fue la primera adoración, fue la primera idolatría hacia Dios. Ahí fue donde empezaron ¿a qué? A hacer instrumentos de música, pero para adorar a los ídolos. ¿Y eso dónde lo vemos? En Bereshit.
Dese cuenta, desde la creación. Dice que tocaba el arpa y la flauta para cantar a los ídolos. Tubal Caín, Tubal Caín. Eso está en el versículo 22, para que lo subraye. Su nombre significa el que refina. Tobel, el oficio de asesino de Caín. Tubal Caín, ¿cuál era el oficio de Tubal Caín? El oficio, asesino de Caín. El nombre de Tubal está relacionado con el término tabelín, que significa condimento. Ello alude a que, por decirlo así, el condimento y refinó el oficio de Caín para hacer armas para los asesinos. Y refinó armas para Caín, armas para hacer o para destinarlo para los asesinatos. La Torá cita las primeras artes practicadas por el género humano. Jubal fue el maestro de la lira y el arpa, y Tubal Caín en trabajos de cobre y hierro. Numerosos pasajes de la Biblia destacan el gusto musical del pueblo hebreo. Los principales instrumentos usados en aquellos tiempos son el tof, que era una especie de tambor. Y dice que, y tomó Miriam la profetisa, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres tras ella. Génesis 25:20. El nebel, una especie de lira de 10 o 12 cuerdas, traducido al latín como niblun. El jalil, flauta. El chofar, trompeta de cuerno. La hatzoretza, trompeta usada por los sacerdotes de Lomanain y Tesalain, que son una especie de címbalos. Y el quinor lira, de 8 o 10 cuerdas, que era el símbolo de alegría. Dice que el rey David fue un gran maestro en este instrumento, y con su arte llevaba consuelo a los tormentos morales y espirituales del rey Saúl. Entonces quiere decir que todos los instrumentos en el tiempo de Berechí, a partir de muchas generaciones los empezaron a usar. Ya desde Berechí se estaba hablando de lo que acabé de pronunciar, o sea, no era nada nuevo para ellos, ni debe ser nada extraño para nosotros tampoco. En ese momento y en ese tiempo ellos adoraban con este tipo de instrumentos, y dice que el rey David utilizaba uno de esos instrumentos. ¿Para qué? Para apaciguar los espíritus que estaban sobre ¿quién? Sobre el rey Saúl. Verso 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Subrayeme ese Naamá. ¿Por qué le digo que lo subraye? Porque ella va a ser la esposa de Noé antes del diluvio. Naamá, y eso lo vamos a ver ahorita. Porque en muchos estudios mucha gente dice, pero ¿cómo se llamaba la esposa de Noé? Pues vamos a ver que la esposa de Noé traía una descendencia cananea, pero como en ese momento la bendición estaba sobre el varón, porque el varón era el que engendraba, ojo, el varón era el que impartía la bendición sobre el vientre de la mujer, para que vayamos entendiendo, ¿oyó? Porque alguno dirá, pero ¿por qué fue con una pagana? ¿Por qué no se fue con una mujer de la espirce o de la genealogía de él? El Eterno hace como Él quiere, hermano. Ese es un punto, ¿sí? Y como la bendición estaba sobre Noé, por eso dice que Noé fue el único hombre justo y él fue el único en el que halló gracia. No dice de la esposa, ni habla de los hijos, habla solamente de Noé, para que vayamos pensando. Porque alguno dirá, uy, se fue con esa pagana. No, la bendición estaba sobre ¿quién? Sobre Noé. Y como en ese tiempo el hombre era el que engendraba y forzaba para que llegaran solo varones. Lotesh Kole Joresh Netabuj Burasel, que aguzaba todo instrumento artesanal de cobre y hierro. Esta frase significa que él afilaba los instrumentos artesanos de cobre, de hierro. El verbo es Lotesh. Es similar en significado al verbo de aguzará, que significa litetush, aguzará las armas. Sus ojos sobre mí, como dice Job 16:9. Este es un midrash. El vocablo Joresh en este versículo no es un sustantivo sino un verbo, ya que está vocalizado con kamás, kataní, con el acento en la última sílaba. Así pues, esta frase quiere decir que afilaba y refinaba todos los instrumentos artesanales de cobre y de hierro. Naamá, ella era la esposa de Noé. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Noé? No pareciera haber ningún pasaje en la Biblia en referencia a ella, más que la que cuenta comenzando Génesis 7:7, la cual menciona a la esposa de Noé. El nombre de su esposa no aparece en la Biblia con certeza. Sin embargo, de acuerdo con la tradición, su nombre es Naamá, porque la hermana de Tubal Caín, una hija de Lamé, con su esposa Sila, y la hermana de Tubal Caín, descendiente de Caín,
debería ser específicamente mencionada. No se sabe la tradición judía, la hizo esposa de Noé. Su nombre que significa la hermosa o placentera. Miren lo que significa. Naamá, la esposa de Noé, significa la hermosa o la ¿qué? O la placentera. Entonces habría que pensar, ¿por qué la escogió él? Dice hermosa y placentera, para que pensemos. Refleja la mente mundana de los canaanitas, quienes miraron la belleza más que el carácter como la clave de atracción en las mujeres. Mire pues, y vuelvo y lo leo. Refleja la mente mundana de los cananitas, quienes miraron la belleza más que el carácter como la clave de atracción en las mujeres. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel cómo caía con esas mujeres? Que eso siguió de generación en generación. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel, cuando Balac le dijo a Balán que maldijera? Las mujeres moabitas también. Que dijo Balán, yo no puedo maldecir lo que Yahweh ha decretado, yo no lo puedo cambiar, pero ellos tienen un punto débil. ¿Cuál era el punto débil del pueblo de Israel con las moabitas? La belleza. ¿Qué miraron ellos? La belleza y lo placentera y lo sexual y lo prostitutas que eran ellas. Bueno, dice que miraron la belleza más que el carácter como la clave de atracción en las mujeres. Estamos en el verso 4:23, Shema Ankoli. Escuchen mi voz, pues. Shema Ankoli. Escuchen mi voz, pues, sus mujeres. Se habían apartado. Esto es un midrash. Ojo, voy a otro midrash. Escuchen mi voz, pues, sus mujeres. Se habían apartado de él porque no quería tener relaciones íntimas con él, porque había matado a Caín y a Tubal Caín. Su propio hijo, pues, Lamec, era ciego y Tubal Caín lo guiaba. La forma en que esto ocurrió fue la siguiente. Esto es un midrashín. Un día Tubal Caín vio a Caín y le pareció que se trataba de un animal y dijo a su padre Lamec que le lanzara una flecha. Así lo hizo y mató a Caín. Y cuando supo que se trataba de su ancestro, Caín se turbó y golpeó una mano contra la otra y aplastó accidentalmente a su hijo, entre ellas matándolo. Y a causa de ello sus mujeres se habían apartado de él y él trataba de apaciguarlas diciendo, escuchen mi voz. Es decir, que hicieran lo que él les pedía en el sentido de tener relaciones sexuales con él. Lo que quería decir era, ¿acaso el hombre que maté murió por mi herida? ¿Acaso lo herí intencionalmente como para que la herida me sea atribuida? Y el hijo que maté, ¿acaso murió por mi lesión intencional? Quería decir, ¿acaso murió a causa de mi golpe? Esta frase tiene un sentido interrogativo. ¿Acaso no lo hice por error y sin intención? ¿No es una herida imputable a mí y no es un golpe imputable a mí por lo que sería responsable? Estamos en el 4:23 y lo voy a leer. Y sí la dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana Tubal Caín fue Naamá. Y en el 23, y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz y escuchen, mujeres de Lamé, escuchen mi dicho, lo estoy leyendo en la Valera 60 ahora, que un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín Lamé, en verdad 70 veces, 7 lo hará. Y entonces con lo que les acabé de leer es una traducción mucho más profunda, ¿sí me entiende? Mucho más profunda. Fetze, herida. Estamos en el 4:23. Esta palabra designa una herida de espada o de flecha. En el versículo aparece la palabra lefisitz, con el sufijo pronominal que indica mi herida, chin imbeshi aba, 77. Lamé utilizó una expresión que denota varios periodos de 7 generaciones. Mire, 77. Lamé utilizó una expresión que denota varios periodos de 7 generaciones. Así lo interpretó el Rabí Tanjumá. Pero según una interpretación expuesta en el Midrash Bereshit Rabbah, Lamec en realidad no mató a nadie y sus mujeres se apartaron de él. Este es otro comentario de él. Desde que cumplieron el precepto de tener hijos, ya que se había decretado que toda descendencia de Caín perecería al término de 7 generaciones. Entonces, como se había precedido eso, las mujeres dijeron, no vamos a tener más relaciones sexuales, ¿para qué se iban a morir todos? Este es un pensamiento, ¿para qué van a tener más relaciones sexuales si las generaciones van a morir? O sea, como con qué fin vamos a permitir que se abra la matriz si todo eso va a morir. ¿Sí ve cómo tiene tanto pensamiento la Biblia? Que uno lee y uno
Dice, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ya que se había decretado que toda la descendencia de Caín perecería al término de 7 generaciones, ellas le dijeron a Lamé, ¿acaso ha de parir el pesar mañana? Vendrá el diluvio y arrasará con todo. Por eso él dijo, ¿acaso maté un varón por mi herida? Otra versión dice, en poema, porque esto es un poema, lo que dijo Lamé fue como una especie de poema. Dice así, el poema que Lamé compuso para su esposa, estamos en Génesis 4, 23, 24, refleja el espíritu violento de su tiempo. Decían, oiga mi voz, esposas de Lamec, presten oído a mi dicho, a un hombre he matado por haberme herido, sí, a un joven por haberme dado un golpe. Si 7 veces ha de ser vengado Caín, entonces Lamec 70 veces 7. Al parecer con este poema Lamec presentaba un caso de defensa propia y alegaba que su acto no había sido un asesinato deliberado, como en el caso de Caín, pues había matado en defensa propia al hombre que le había golpeado y herido. Por lo tanto, su poema era una petición de inhumanidad a cualquiera que deseara vengarse de él por haber matado a su atacante. Quería decir, ¿acaso yo maté a Abel? ¿En qué estatura física era hombre y en cantidad de años era niño? Para que mi descendencia sea exterminada por el mismo pecado. Y miren el reclamo que él está haciendo, y lo voy a volver a pronunciar. ¿Acaso decir, acaso yo maté a Abel? Está diciendo Lamé. ¿Acaso yo maté a Abel? ¿En qué estatura física era hombre y cantidad de años era niño? Para que a mi descendencia sea exterminada por el mismo pecado de Caín. Y si a Caín, que si mató intencionalmente, no me he de quedar pendiente con mayor razón, a mí por muchas veces 7 generaciones, por este es un razonamiento. Dice Kal Bahomer. Al Bahomer es el razonamiento hebreo, que en términos generales es lo mismo que la inferencia a fortiori. También llamado un argumento de menor a mayor. Consiste en un razonamiento según el cual si un caso leve se le aplica cierta particularidad, con mayor razón se le aplicará a un caso grande. O sea, él estaba haciendo como un cuestionamiento. Cuando se había decretado esta palabra, él estaba buscando como defensa. ¿Acaso yo fui el que maté yo no fui el que maté a Caín? ¿Y por qué mi generación tiene que pagar eso? Haciendo como en especie de poema. Pero sabemos que esa generación era violenta y perversa. Por eso era necesario que el Eterno la rayiera del planeta Tierra. Versículo 25 y 26, para que lo prepare. Dice, según el cual si un caso leve se aplica a cierta particularidad, con mayor razón se le aplicará a un caso más grande. Insensato, pues decir así el santo bendito es no podrá cobrar su deuda ni cumplir con su palabra. Y en los versículos 25, 26, esos están de antesala antes de comenzar. El capítulo 5 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Este ya es el Enoch de bendición. Entonces los nombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Bueno, sigo con este tema. Estamos en el 4:25. Y tornó Adán a su mujer, y tornó a conocer, y tornó Adán a conocer a su mujer. Y ella dio a luz un hijo y le llamó por nombre Shet, diciendo, me puso el Eterno otra simiente. Mire, me puso el Eterno otra simiente en lugar de Abel. Cuando hablamos de simiente ya entendemos qué es. Acuérdese que está la simiente que nos iba a redimir, que desde ese tiempo se escogió, que es la simiente de Yahshua, ¿sí? Y está la simiente del mal que todavía se sigue viendo, porque alguno dirá, pero es que esa simiente fue destruida en el diluvio. Pero acuérdese que Satanás es un ser ¿qué? Espiritual. No se le olvide, estamos hablando, hoy el tema es muy espiritual, porque si nos quedamos en ADN y genética, pues no tendría que volver a repetirse eso. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto con este estudio, que Satanás a pesar de que Yahshua lo destronó y lo despojó de toda autoridad y potestad, aún así él sigue operando con los pensamientos, y como nuestra inclinación como ser humano es siempre ir al mal. Hasta este momento hemos ido entendiendo. ¿Ha entendido o no ha entendido? Para que después usted, miren, yo quiero que comprendamos algo antes de seguir. Estos estudios es para que usted se concientice de quién es usted como alma viviente.
Porque a veces escuchamos estos estudios y uno dice, yo no tengo nada que ver con eso. Pero es que usted no sabía que mientras que estemos en este cuerpo, en esta tierra, cualquier cosa puede suceder. Y por eso las escrituras tienen que estar muy ligadas a nuestra mente. Porque la escritura dice, no sea como vuestros padres, que perecieron en el desierto. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Y en la carta de Hebreos dice, no sean como ellos, que perecieron en el desierto. Y una vez dice, pero eso eran ellos. ¿Qué tal que de aquí a 20 años estuvieran diciendo de nosotros, y no sean como los del 2019, que perecieron? Porque se cuenta que la naturaleza del hombre es constantemente hacer ¿qué? El mal, hermano. La gente es mala, hermano. Por naturaleza el ser humano tiene muchas cosas en su corazón. El ser humano tiene algo que se llama yeser hará, los impulsos al mal, hermano. Y alguno dirá, pero es que yo no soy malo. No es malo porque no lo han provocado a lo malo. O de pronto usted es un malo, pero muy reservado y muy asolapado. Y eso se ve en las comunidades, en las iglesias a nivel del mundo. Vienen, se sientan, se elevan en un nivel espiritual bonito y salen y llegan a su casa a seguir siendo los mismos perversos y malos. ¿Sí ve? Entonces el libro de Génesis, ¿qué nos está enseñando? A que no imitemos lo malo, pero que sí hagamos lo bueno. ¿Sí me entiende? Y el libro de Génesis también nos enseña la formación y la estructura y el comportamiento del ser humano. Dice que la misericordia de Yahweh, en el versículo 25, y tornó Adán a conocer su mujer, y ella dio su hijo que se llamó Seb, diciendo, me puso Dios otra vez en simiente en lugar de Abel, porque lo mató Caín. Vayejá Adán odi betele ben vayikra et shemo. Chehi halohin será hace behel kirajo gayahin. Vayejá Adán. Y conoció a Adán aún más. Y conoció a Adán aún más. Lamed vino, este es un pensamiento. Lamed vino ante Adán, una queja familiar, y se quejó de sus mujeres que no querían tener relaciones sexuales con él. Adán le dijo a ellas, ¿acaso incumbe a ustedes ser puntillosas con respecto a los decretos del Omnipotente? Ustedes cumplan los preceptos que se les incumbe y él hará lo suyo. Pero ellas replicaron primeramente, corrígete a ti mismo. ¿Acaso tú mismo no te apartaste de tu mujer hace ya 130 años? Desde que fue decretada la muerte sobre la humanidad a causa tuya. Adán reconoció su propio error y por ello está escrito inmediatamente después que Adán conoció aún más a Job, a su mujer, que significa la expresión Job. Fue enunciada para enseñarle que a partir de ahora sintió más deseos hacia Eva, que el deseo que hasta ese momento había sentido. Esta interpretación se halla en el Bereshit Rabba 23:2. Hubo una reclamación porque pasaron 130 años. Para que llegara a Set, ¿pasaron cuántos? 130 años. ¿Y cuánto le duramos nosotros por máximo? Entonces hubo un reclamo por lo que él había hecho, ¿dónde? En el huerto de Edén. De ahí nació Caín y Abel, pero hubo un periodo de 130 años. Y hubo un reclamo, o sea, ¿acaso se va a cerrar la matriz de la mujer para no traer vida? Hubo un reclamo familiar. Estos son puntos que uno tiene que aprender a analizar cuando estamos estudiando escrituras. Porque a veces leemos y decimos, no, pasó 130 años y ya. Pero hay que ver qué hay en el contexto, hermano. Bereshit nos lleva a pensar, a analizar, a escudriñar. No es solamente, leímos Bereshit y ya. No, hermano. Ahí hay mucha riqueza espiritual en el contexto del libro de Bereshit. Para que usted vaya agilizando más sus sentidos de estudio, hermano. ¿Sí? A los que les gusta estudiar, no, porque hay gente muy perezosa también. Lo hablo para los que les gusta estudiar. ¿Acaso tú mismo no te apartaste de tu mujer allá hace 130 años? Desde que fue decretada la muerte sobre la humanidad, a causa tuya. Miren un reclamo. A causa tuya. Adán reconoció su propio error y por ello está escrito inmediatamente que después de que Adán conoció aún más Job a su mujer, ¿qué significa aquí la expresión Job? Fue enunciada para enseñarle que a partir de ahora sintió más deseos hacia Eva, que el deseo que hasta ese momento había sentido. En esta interpretación se halla en Bereshit Rabba 23:4 y dice, en Bereshit Rabba se explica que anteriormente Adán sentía deseos por ella únicamente cuando la veía, pero que a partir de ahora lo sintió incluso cuando ella no estaba presente. Y el 4:26 dice, y a Seb,
También le nació un hijo y le llamó el nombre Enoc. Fue entonces cuando comenzó a invocar el nombre del Eterno, Ule Shegun Hauyulá, Vayikra, Shemo, Eno Usari Ko, Vayashin Adon. O sea, empezaron a invocar nuevamente el nombre de Yahweh. Y vamos a mirar una característica del linaje de Caín. ¿Y qué significaba? Dice que Caín, literalmente adquirido o comprado, obrero o artesano o que forzó. Enoc, acuérdese, estamos hablando no del Enoc de Set, estamos hablando del Enoc de la generación de Lamé y de Caín. Enoc, dedicado. Irak, fugitivo pasajero. Meyujael, golpeado por Dios. ¿Se acuerda la palabra que Dios iba a hacer con ellos? Los iba a golpear y los iba a raer de la tierra. Metusael, para ellos Dios estaba muerto porque para ellos no había ley, no había Torah, no había nada. A pesar de que no había una Torah escrita, ya había Torah oral. Y eso lo vamos a ver ahorita también. Lamec, poderoso. Jabal, corrientes de agua. Corrientes de agua. Tubal Caín, sacado de Caín. Y el linaje de Set, compensación. El linaje de Set significa compensación. Y eso lo vamos a ver para el próximo estudio. Estos dos linajes provinieron del mismo padre Adán, pero ambos tomaron rumbos diferentes. ¿Sí ve? Tomaron rumbos diferentes. La generación de Caín, mala y perversa, depravados hasta. Y la generación de Set, los que restauran la presencia del Eterno. Entonces aquí nos lleva a pensar, o lo lleva a usted a pensar, ¿usted de dónde es? Como dijo Yahshua, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Sí ve? La generación de Caín, destructiva, y trae mucha muerte espiritual. La generación de Set es para dar vida y para restaurar lo que es la adoración. Y eso sigue hasta el día de hoy, oiga, hasta el día de hoy sigue siendo. ¿Sí me hago comprender? Hasta el día de hoy, o sea, alguien que no es sujeto a Dios, alguien que su naturaleza constantemente es mala, perversa, de pecado, que todo es burla hacia Dios, se puede estar pensando que todavía su raíz de Caín está muy al fondo del corazón. Esa gente que dice, yo voy a la iglesia, pero a la final no me interesa lo que dicen. Yo sigo con mi vida, con mi rumba, con mi mundo y con mi pecado. Esa es una generación como esta. Y esas generaciones, dice la Escritura, que no heredarán el reino de los Shamayim, el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos es nuevos cielos y nueva tierra. No estoy hablando de arriba. Nuevos cielos y nueva tierra. El linaje de Caín siguió su propio camino en desafío a Dios y exaltación al hombre. Mire, el linaje de Caín siguió su propio camino en desafío a Dios y en exaltación al hombre. Desde ese linaje la Biblia relata un nombre, Lamec. No se le olvide, Lamec. Dice que este es el primer caso de bigamia. Lo que hizo Lamec fue el primer caso ¿de qué? De bigamia. Ya aprendimos que dice que él tomó una para esposa y a otra la tomó como prostituta y a la prostituta le daba unos bebedizos para que no pudiera parir, pero parece ser que ella quedó como embarazada. ¿Y de ese embarazo quién nació? ¿Quién nació? Yo lo dije ahorita. ¿Estamos atentos? ¿Quién nació? Tubal Caín. Tubal Caín. Bueno, y alguno dirá, bueno, y eso en cuestión de la formación del alma y la estructura y del comportamiento, ¿qué nos enseña? ¿Qué está usted entendiendo con esto que yo hasta el momento estoy hablando? Porque es que aquí es pensar. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué estamos reteniendo con esto hasta el momento? ¿Qué nos quiere hablar el Kadosh Baruj Hu con todo esto? Hoy en día ya estamos viendo la maldad de Caín, ¿sí? Estamos viendo la maldad de las generaciones y estamos viendo que el Eterno había dado o había pronunciado una maldición y una señal sobre Caín, donde quiso decir que esa séptima generación no pasaría. ¿Sí ves? ¿Qué también habló? Que ellos eran ¿qué? Eran personas que no obedecían a la palabra de Dios, tal cual como de cierta manera lo hizo ¿quién? Adán y Eva. Pero aún Adán y Eva alcanzaron la misericordia de Dios. O sea, ahí, en el primer comienzo de Génesis comienza en el capítulo 1, Bara Elohim, Bara Elohim. Y la palabra Elohim significa juez supremo sobre el cielo y juez supremo sobre la tierra. Después del pecado es Hashem Elohim. ¿Por qué Hashem Elohim? Porque empezó a haber misericordia.
Porque si fuera solo Elohim, ya no existiríamos nosotros. Porque como juez tendría que cumplir su decreto. ¿Sí? Entonces uno de los atributos de Elohim es Hashem Elohim, que significa la misericordia sobre ustedes. Porque si hubiera sido solo Elohim, hubiera tenido que destruir toda la generación. Porque un juez sobre la tierra y sobre el cielo, cuando decreta, se tiene que cumplir. Pero como Yahweh es supremo, y él ¿quién le puede dar un consejo? ¿O a él quién le puede decir qué es lo que tiene que hacer? Entonces, después del pecado de Adán y Eva es Hashem Elohim, que significa la misericordia de Dios. Y ese es uno de los atributos de Él. Si se estuviera cumpliendo el Salmo 130, para los que de pronto no lo saben, dice el Salmo 130, que si Él tuviera memoria de todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿quién viviría en el planeta Tierra? No, solo los animales. Ninguno estuviéramos de pie. Por eso el atributo de Hashem Elohim es la misericordia. Y todos estos puntos son buenos cuando usted estudia escrituras. Porque a veces leemos Elohim y ya. ¿Cierto? Entonces tenemos que mirar los atributos y los cambios de palabras. En cada versículo de Génesis hay cambios. Y cada cambio nos está hablando un atributo. Y cada cambio en cada versículo nos está hablando un pensamiento. Y cada cambio en cada versículo nos está hablando un plan de redención. Y cada cambio en cada versículo nos está hablando profecía. Y cada cambio en cada versículo nos está hablando un pensamiento para la estructura del alma del ser humano. Por si de pronto usted leía Génesis y decía, es que ya lo leí, ya me lo sé todito. Pues hoy le digo, no sabe nada. Por si de pronto usted creía saber eso. Entonces decimos que este es el primer caso de bigamia. Cuando un hombre tiene dos mujeres, los nombres de las mujeres son muy reveladores. Adá significa adorno y Sila la sombra. Lamec no vio a la mujer como su ayuda idónea. En hebreo es eser negeb, literalmente ayuda en contra. Literalmente ayuda en contra, sino como un adorno y una sombra a su lado. Pero Lamec no solo era bígamo y machista, sino también asesino y orgulloso de serlo. Le pareció poco el mal que hizo su antecesor Caín, y él hizo el doble matando a 2 personas. Los sabios hacen referencia y dice que antes del diluvio tenían la costumbre de tomar 2 mujeres, una para tener hijos y la otra para tener relaciones sexuales. Ada sería la mujer con cual tuvo hijos, y Sila la destinada para las relaciones sexuales. A pesar de haber tomado sustancias anticonceptivas, ella quedó embarazada 2 veces. En contraste al linaje de Set, no buscó la exaltación del hombre, sino la exaltación de Dios. Entonces, para empezar a reflexionar, ya se termina aquí. Hoy terminamos lo que es el capítulo 4. Entonces, ahora sí entendemos que si lo hubiéramos leído en otra interpretación, pues hace rato hubiéramos terminado. Pero el punto es, algo que yo aprendí es que cuando estudiamos Bereshí o estudiamos las Escrituras, nos enseña un pilar de la sabiduría. Cuando yo veo Bereshí, es cuando yo estoy mirando un árbol. ¿Sí? El estudiar palabra, estudiar Torah, es como cuando usted mira un árbol y lo empieza a rodear por todo lado, ¿cierto? Empieza usted a rodear la tierra, empieza a mirar las raíces, empieza a mirar los tallos, empieza a mirar sus hojas, empieza a mirar su fruto, empieza a mirar su semilla, empieza a mirar sus ramas, empieza a montarse y a mirar cada rama de cómo sale y hasta dónde llega. Lo mismo es el estudio de Bereshí, lo mismo es el estudio de todas las Escrituras. ¿Y sabe por qué muchas veces los seres humanos no cambiamos? Porque no le prestamos importancia a lo que Dios nos quiere hablar, hermano. Por eso, perdóneme la expresión, a veces seguimos siendo los mismos sinvergüenzas dentro de una misma iglesia. Y por eso no cambiamos. ¿Sí me hago comprender? ¿Cuál es el plan de Bereshí? ¿Qué nos quiere enseñar? Porque es que vamos a estudiar, yo creo que no creo que acabemos este año. Yo creo que nos gastamos este año y el otro estudiando Bereshí. Acuérdese, 1532 versículos. Y cada versículo nos va a enseñar algo. Y es bien importante, ¿por qué? Porque es que el punto aquí es que usted cambie y que yo cambie. De nada nos sirve conocernos todas las Escrituras. De nada le sirve a usted que recite como yo lo estoy haciendo aquí, si usted no toma conciencia de que usted necesita un cambio en el interior de su alma. Ahora sí me hago explicar. Cualquiera puede enseñar, hermano. Y eso lo hemos visto. Expositores hay cualquier cantidad a nivel del mundo. Pero hacedores hay muy pocos, hermano. Y aquí Dios nos está hablando.
Aquí Dios nos está hablando que tomemos lo bueno de lo que dice el libro de Berechí para imitarlo y desechemos lo malo, porque eso no nos va a traer bendición. Por eso ese diluvio, cuando lleguemos al diluvio, vamos a mirar unas profundidades espirituales muy impresionantes. Y esto prácticamente es algo muy parecido. Nosotros estamos viviendo el segundo éxodo. Estamos viviendo un segundo éxodo. Nuestra mirada no está puesta ya en las cosas terrenales, porque ellos estaban mirando lo terrenal en ese momento. Ellos estaban preparándose para lo que a futuro iba a ser nación y pueblo Israel. Imagínense, ellos se estaban preparando para ser nación y pueblo Israel. Ya somos pueblo Israel, ahora ¿para qué nos estamos preparando? ¿Sí ve? Ya ese primer periodo pasó, pero eso no quiere decir que lo debamos ignorar. Eso sigue latente en nuestra mente y nuestro corazón, como si este libro de Berechí hubiera sido ayer. Cuando estudiamos Berechí es como si esto hubiera pasado ayer. Esto tiene que estar vivo en nuestra alma y tiene que estar vivo en nuestra conciencia. ¿Para qué? Para no olvidarnos, para no pecar. Para que en el momento cuando algo suceda, inmediatamente recordemos lo que el Kadosh Baruj Hu nos quiso hablar a través del libro de Berechí. Lo que precedió a la creación del universo, ya para ir terminando, dice que la generación de Caín fue ¿qué? Pésima y terrible. Pero en el principio miren lo que quiso establecer el Eterno. El Eterno cuando creó el mundo lo hizo perfecto. Por eso Él dice, en los versículos dice que todo lo que Él hizo era ¿qué? Bueno. Pero hay un punto aquí para los que les gusta analizar escrituras. En el momento que Él hizo la creación de los peces y las aves, dijo que era bueno y los bendijo. Pero cuando empezó a crear los animales que se arrastraban y los reptiles, dijo solamente es bueno. ¿Por qué no los bendijo? Porque ahí iba a salir la simiente de Satanás. Porque si no, entonces le hubiera bendecido a la serpiente. ¿Sí me hago explicar? Primero Él bendijo los peces del mar, las aves del cielo. Pero cuando vino la creación de lo que se arrastra en la tierra, Él dijo, y eso es bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo bendijo? Porque si no le hubiera decretado una bendición sobre la serpiente que tentó a Eva. Para los que les gusta estudiar. Sí, porque a veces leemos y pasamos por ahí corriendo y decimos, ¿sí ve? Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Dijo que eso era bueno. Pero vamos a mirar qué era lo que desde un comienzo Él quería y qué es lo que Él quiere hacer para este tiempo con nosotros, basado hasta este capítulo 4 que hemos estudiado. Lo que precedió a la creación, antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. 7 fundamentos. Uno fue la Torá. Para los que no saben qué es la Torá, es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros. Y los primeros 5 libros son la formación de la ley. La ley no es mala, la ley sí es instrucción, tiernas instrucciones cariñosas de Dios, dar en el blanco, porque no falta el hermanito que dice, pero es que la ley quedó abolida. Pero Yahshua dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley sino a completarla, yo vine a completar las instrucciones de mi Padre, fue lo que Él dijo. Bueno, la Torá. El segundo punto, la Teshuvá, el arrepentimiento. ¿Qué debió haber hecho Adán y Eva? Teshuvá. ¿Hicieron Teshuvá? No. El Gan Edén, un paraíso. ¿El plan de Dios cuál era? Que todos vivieran felices y que todos viviéramos en el nivel del Gan Edén. ¿Y sabe qué significa el Gan Edén para nosotros? Significa la espiritualidad máxima de nosotros. Cuando estamos en el Rúa, estamos en el Gran Edén. Cuando estamos en el Rúa. Y cuando está en la carne, pues yo no sé. La Gehiná, el infierno. La quinta, Kiseh HaKavod, el trono celestial de la gloria. El 6, el Bet HaMishkan, el templo sagrado en Jerusalén. Y el 7, lo principal de todo, el nombre del Mashiach. Por eso dice, en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Ese era el plan en comienzo. El plan en comienzo en Génesis era este. Dice que en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra, y bueno, en fin, que la tierra estaba oscura porque estaba carente de luz. ¿Sí? Faltaba la luz. Y dice que la luz, ¿quién era? Yahshua era la luz, que vino a traer luz a la tierra, al mundo.
Entonces ahora explicaremos de qué manera estas 7 creaciones en particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación. El punto 1, el mundo fue creado solamente con el propósito de estudiar Torah y cumplir sus dictámenes. ¿Usted qué cree? ¿Que sí es así o no es así? Pues obvio que sí. El justo por la fe vivirá. Entonces la pregunta es, si yo no tengo Torah, yo no sé qué es bueno, qué es malo. Usted no ha visto en unas iglesias que dicen, miren, este punto es olímpico. Hay iglesias cristianas que llaman a la gente al frente, que es que para hacer la oración de fe, pero si en esa iglesia dicen que la ley quedó abolida y la Torah quedó abolida, entonces ¿para qué llaman a la gente a hacer la oración de fe? Si no hay ningún pecado. Si es que son como incoherentes, pasen al frente aquellos que saben que han pecado, pero venga pastor, hay una ley. Hay unos mandamientos. No, la ley quedó abolida. Entonces, ¿para qué está llamando a esa gente al frente si no hay Torah? Si no son coherentes. Dice, el mundo fue creado solamente con el propósito de estudiar Torah y cumplir sus dictámenes. Es muy cierto. Desde Bereshí, a pesar de que no estaba escrita la Torah escrita, ya había Torah oral, barak, palabra. Techubá, pareciera inevitablemente a los ojos del juicio de Hachén, el Gan Edén fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos. Y eso lo vamos a volver a vivir. Dice yo Juan, Apocalipsis 21-22, yo Juan, vi descender la nueva Jerusalén, ataviada como una novia. ¿Para quiénes? O sea, ¿ese Gran Edén va a volver otra vez? Sí, Señor. ¿Vamos a volver a vivir algo muy parecido a lo de Adán y Eva eternamente? Sí, Señor. ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, sí, porque usted no va a entrar colado, olvídese. Sin vergüenza no van a entrar allá. No, olvídese. Santidad al 100%, hermano. Ténganlo claro, o sea, no es que yo sé que me voy a colar, no, aquí no es como el Transmilenio. No, hermano. Aquí, santidad total. La Gehinná fue concebida al fin de dar castigo al malvado. El infierno, cuando se creó todo, también fue creado el infierno. ¿Pero para quién fue creado el infierno? ¿Para sus ángeles? ¿Para Satanás? ¿Y sus? ¿Pero por qué el ser humano se coló ahí? Para que pensemos también. El lugar donde moraba la Shekinah, la divinidad permanente, era el Bet HaMishkan. Por lo tanto, el concepto del Bet HaMishkan fue concebido como una condición. Fue una condición temporal para la creación. Fue una condición hasta que Yahshua vino y dijo, no voy a habitar sino en templos vivos. Ya no voy a habitar en templos hechos por manos de hombre, porque yo me he dado cuenta que el ser humano no ha entendido el concepto. Por eso dijo él, voy a habitar en templos hechos por manos, no, sino en templos vivos. ¿Y dónde están esos templos ahorita? Bueno, 3, el resto miren a ver. El objetivo final de la humanidad es llegar a los días de Mashiach. Por lo tanto, el nombre de Mashiach debía ser formulado antes de la iniciación. Mire todo lo que se empieza a pensar desde Génesis. La Torah era el proyecto del mundo. Mire, y esto lo sabía Adán y Eva. Adán y Eva sabía esto. Tal vez alguno dirá, ¿y ellos hablaban la palabra Torah? Ellos hablaban Torah en ese momento. ¿Cómo usted me puede confirmar eso? Con todo lo que le he estado diciendo. Ellos ya sabían Torah. Ellos conocían ley, porque algunos malintencionados dicen que ellos no tenían ley. En el huerto del Edén había ley ya, hermano. Y sabían preceptos y todo. Porque acuérdese cuando Yahweh le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la Torah, del conocimiento del bien y el mal. Porque de cierta manera, el día que comas de él, morirás. Morir, morirás. Y si les pasó, morirás. Muerte física y muerte espiritual. Por eso ellos necesitaron un corbán, necesitaban sacrificio. Y de ahí para allá las generaciones, hasta que vino el Mashiach, se estableció ese corbán, porque él ya es nuestro sacrificio. Usted no le da alegría, él ya es nuestro sacrificio. Ya no tenemos que ofrecer nada, hermano. Dice que la Torah era el proyecto del mundo. La Torah fue primero de estos 7 conceptos fundamentales. Procedió la creación del mundo en 2000 años. ¿Por qué fue esto necesario? La Torah dice, yo he servido como instrumento arquitectónico en la construcción del mundo. Si un constructor erige una cosa sin consultar un arquitecto, ¿cómo será el producto final?
La casa podría carecer de las puertas, ventanas o escaleras necesarias. Podría cometer un error en la viga básica del sostén, de manera que toda la casa se derrumbaría poco tiempo después de su terminación. Por lo tanto, cada construcción debe estar procedida por proyectos y el primer paso en la construcción es el plano. Es el plano completo dibujado por el arquitecto, incluyendo cada una de las divisiones, entradas y salidas. Luego el constructor siguió el proyecto de la construcción y lo convierte en realidad. ¿Quién lo hizo? Yahweh era el constructor. Estoy hablando de un constructor. Dice que él lo planeó todo durante 6 días, pero sabemos que para Dios un día es como. Entonces, si lo miramos en 6,000 años, hagamos de cuenta que fueron 6,000 años. Dice que la tierra estaba un caos vacía y él empezó a soplar vida, empezó a construir, empezó a dar vida. Póngase usted a pensar durante los 900, casi 30 años de Adán, al pájaro, al loro, a la gallina, a la gallineta, al avestruz, al cocodrilo, pero todo basado en el arquitecto. ¿Quién era? Yahweh. Yahweh, por influsión del Espíritu, del Rúa, llevaba a que Adán operara conectado al Espíritu de Yahweh. Por eso es que el Gran Edén es una conexión. Miren esto, el Gran Edén era una conexión sobrenatural. Y miren, y cuando pensamos en el Ruach HaKodesh sobre nosotros, ¿qué es? Pero la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sí ve? A veces hablamos, pero con la boca decimos una cosa, pero con nuestro comportamiento decimos otra. Siguiendo el diagrama fue construido el mundo. Dice, la Torah dice, yo fui el plan maestro de Hashem. Por eso cuando leemos los 5 libros, estamos hablando de puro plan arquitectónico de Yahweh, hermano. Estamos hablando del plan del alma, la construcción del alma, la estructura del alma, el comportamiento del alma, las actitudes del alma, la alegría del alma, la tristeza del alma, la ira del alma, el enojo del alma, las lágrimas del alma. Lo que iba a comer el ser humano, lo que no debía comer el ser humano, cómo yo me debo comportar, cómo yo debo ser ante mis hermanos, cómo yo debo ser ante Dios, cómo yo debo ser cuando estoy en la comunidad, cómo y por qué. Por eso la Torah dice que en el principio el hombre le preguntaba a Yahweh, pero Yahweh también le preguntaba al hombre. ¿Se acuerdan los textos cuando le dijo el Eterno a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Sí ve? Ellos hablaban de tú a tú, ¿por qué estás enojado? Pero Caín disfrazaba la palabra. Cuando Yahweh le preguntó a Eva, ¿por qué comiste de ese fruto? Pero ella no le dio ninguna razón. Cuando le dice a Yahweh, pero esa mujer que tú me diste, y hoy en día la gente es igual. ¿Por qué me diste esa suegra? ¿Por qué me la diste? Porque era plan de Dios que tuviera esa esposa. Sí, porque sigue lo mismo, ¿sí ve? El ser humano sigue preguntando, pero también sigue cuestionando. O sea, si miramos Génesis, es prácticamente lo mismo de ahora, hermano. Lo que pasa es que nosotros vivimos tan entretenidos en las cosas del mundo, que todo el plan arquitectónico y perfecto de Dios, en nuestro corazón, ni por las esquinas. Por eso la gente no crece espiritualmente. Por eso usted habla con la gente y siguen siendo los mismos mundanos. En sus fiestas, en su rumba, en su pecado, en su trago, en sus cosas. Pero de Torah, no hay nada, hermano. Voy terminando, tranquilo. Dice que, la Torah dice, yo fui en plan maestro de Hashem en la construcción del mundo. Hashem me tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. Mire, son 6,000 años de creación, ¿cierto? Dice que fueron 6,000 años, ¿sí? Y uno se pregunta, si fueron 6,000 años, ¿dónde van a caber 6,000 años en este libro? Difícil, ¿cierto? Pero gracias al Kadosh Baruj Hu, Él va revelando a sus hijos lo espiritual. Al carnal. El carnal simplemente dice lo que dice. Dice que tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. Dice, en el principio creó el cielo y la tierra, y así creó el cielo y la tierra. Miró las palabras. Berechí 1:3 dijo, hágase la luz, y cumplió con las palabras mediante la creación de la luz, etc. De esta forma, siguiendo las palabras de la Torah paso a paso, a lo largo de la creación, formó el universo conforme al plan estipulado por la Torah.
y la realidad del creador. Este es un pensamiento ya para finalizar este punto. El emperador Adriano le preguntó a Lai Shu, dos sabios, hablaban dos sabios. ¿El mundo tiene un amo? Dice, ¿el mundo tiene un amo? Por supuesto, contestó. ¿Acaso pensó usted que el mundo podría existir sin un dueño? Entonces, ¿quién es su amo? Hachén es el creador del cielo y de la tierra. Pero Adriano insistía. Si esto fuera verdad, insistía, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le teman? ¿Sí ve? Eso sería imposible, contestó, porque dice Shemot 33:20, ningún hombre puede verme y vivir. No creo eso, dijo enojado Adriano. Nadie puede ser tan grandioso como para que fuese imposible siquiera mirarlo. Más tarde, al mediodía, volvió y le pidió al emperador que saliera. Estoy listo para mostrarme a Hachén, anunció. Estoy listo para mostrarme a Hachén. Curioso, Adriano lo siguió al jardín del palacio. Mira directamente al sol, le dice este sabio. Allí descubrirás a Hachén. Y dije otro sabio que exclamó Adriano enfurecido, ¿sabes que lo que estás diciendo todo el mundo sabe que es imposible mirar directamente al sol al mediodía? Y este sabio sonrió y dijo, fija en tu propia afirmación. Tú admites que nadie puede fijar la mirada en el sol en plenitud, cuando está en su cenit. Sin embargo, el sol es uno de los sirvientes de Hachén y su gloria es solamente una millonésima de fracción del esplendor de Hachén. ¿Cómo piensas que la gente podría mirarlo a él? Sin embargo, él prometió que llegará el día que cuando solamente él será exaltado y su grandeza será aceptada por todos. Entonces la pregunta es, ¿quién puede ver el sol a mediodía? Si no podemos ver el sol, ¿quién puede ver de tú a Dios? Pero viene una promesa que algún día lo vamos cara a cara. Eso nos enseña también el libro de Bereshit. Acuérdense que el libro de Bereshit es el principio del fin. Bereshit es el principio del fin. Bereshit es un libro apocalíptico. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar, y este es uno de los graves errores de muchos, normalmente en el cristianismo se decía, estudien las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues claro, nos mostraban un Jesús, un Yahshua, todo lleno de amor y esto, y la gente se volvía tan humanista, tan sentimentalista, pecaban y decía, abogado tenemos. Por no tener el conocimiento del libro de él. Por eso dice que el alma que peque, esa morirá. Por eso es necesario que usted conozca bien el contexto del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si usted conoce esos 5 pilares, hermano, usted va a nadar en la Biblia. Pero vuelvo y le digo, en Génesis nos gastamos toda la vida. Pero bueno, es una esperanza, ¿no? Es una esperanza. Pues sí, es una esperanza. Dice, porque la Torá describe a la mujer como una ayuda frente a este hombre. El término significa, si lo merece, ella será su ayuda, pero si no, será su oponente. Mire lo que trajo ese mal comportamiento de Adán. La esposa de él fue la oponente y no fue la ayuda idónea. ¿Usted quiere tener una buena ayuda idónea? Sea obediente para que su esposa no se le levante a usted a futuro y diga, usted pedazo sinvergüenza, ¿usted cómo me lo va a sujetar? Sino que le diga que ella va a ser la ayuda idónea y no va a ser su oponente. Una mujer colaboradora, aquella que alienta a su esposo en todo lo que pueda. La Torá indica que la creación de Adán no fue meramente física, sino que Hachén lo creó con un doble propósito. Aunque su cuerpo fue productivo del polvo, poseía un alma eterna. Fue creado con la capacidad para vivir en 2 mundos. Nosotros fuimos creados para tener la capacidad de vivir 2 mundos. ¿Cuál? El presente y el por. Por eso Yahshua dijo, el que cree en mí aunque esté muerto, sí, por si de pronto usted, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuántos dicen? Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Eterno. ¿Entendieron el mensaje? Y si no lo entendió, mañana se sube en el video nuevamente, lo puede volver a repetir. Porque miren, el plan de todo esto y esta enseñanza es que usted crezca espiritualmente, mi hermano. Yo siempre he dicho, usted tiene que avanzar porque algún día usted se va a cansar de pecar. La gente se cansa tarde o que temprano de pecar. Pero antes de eso, mejor póngase a cuentas con el Eterno. Porque todo lo que se haga
se escribe, hermano. Tanto lo bueno como lo malo. Vamos a darle gracias al Kadosh Baruj Hu en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Pero antes de orar, Señor, bendecimos a todos los que en esta tarde estuvieron conectados a través de la fanpage. Bendecimos a todos aquellos que escucharon este mensaje. Pero más que este mensaje, que usted tenga una afirmación en su corazón. Como le dijo Moshe a Josué, en Josué 1:8-9, esfuérzate, simplemente esfuérzate y sé valiente. Y así el Señor te dará la habilidad para conquistar y la capacidad para avanzar en lo espiritual. Por eso damos gracias, Señor, en esta tarde por este mensaje, Padre, que tú pusiste en la boca de este siervo, Señor. Sé que soy polvo y soy tierra, Señor. Simplemente soy un vaso, Señor, que se deja usar por ti, papá. Y que a la vez, Señor, transmito lo que tú me has enseñado, lo que tú has formado en mi vida, papá. Mi mayor anhelo, Señor, es crecer en tu palabra, Señor. Ser ese testimonio, no solamente para mi matrimonio, para mi vida, para mi hogar, sino como tú le dijiste a Timoteo, persiste en la sana doctrina, porque con eso te salvarás a ti mismo y salvarás a los demás, Señor. Y ese es mi anhelo, Señor, que a través de estos mensajes de reconciliación, de salvación, de la estructura del alma, Señor, muchos puedan conocer el plan de salvación, de redención, pero a la vez también conozcan mucho más allá cuál es el plan tuyo, Señor, para formar esos hermosos matrimonios, para formar legados, generaciones, descendencias de familia en bendición y no en maldición, Padre. Por eso yo oro en esta tarde, Padre, para que tu presencia, Señor, sea formando el carácter del alma del ser humano. Que tú formes, Señor, lo que está establecido en las Escrituras, que el justo por la fe vivirá, Señor. Y yo te pido que ese plan, Señor, de redención, de salvación, de formación, que tú nos llenes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que en esta tarde, Señor, pudo compartir este mensaje, pudo ser ese oidor, pero también después ejecutar como un hacedor la palabra. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu presencia, Señor, porque si tú no estás en este lugar no tendría sentido, Señor, dar un mensaje más, sería letra muerta, papá. Por eso damos gracias, Ruach HaKodesh, te damos gracias, Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, porque tu misericordia es para siempre, papá. Tú eres bueno, Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahad miroshah kirushanu, Señor. Betimobá, Baruch atah Adonai noten haTorah, Padre. Bendito sea tu eterno, nuestro Dios del universo, que creaste, Señor, el eterno. Creaste, Señor, la Torah e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, eterno, que nos concediste tu palabra de verdad. Gracias te damos, Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com